Bienvenidos una vez más a un ciclo de entrega de Con Toda Diversidad, un producto hecho con la producción del Museo de Medios de Comunicación, la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género y con la gran ayuda y producción de Chaco TV. En el día de hoy vamos a estar con una entrevistada, una compañera, amiga, que transitamos este proceso de la vida y que nos conocimos en el trabajo también, y también, por qué no decir que nos vimos por ahí en algún encuentro militante. Ella es Nayla Bosch, es licenciada en Sociología, militante feminista y ha desarrollado una tarea de investigación en el CELS, Flaxo y Centro CEPA. Y también fue asesora del Senado de la Nación y el Comité de Prevención contra la Tortura. Actualmente ella desempeña la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y, porque no sea mucho más, es docente de la Universidad Nacional Chaco Austral. También se encuentra cursando ella la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Salta. Con ustedes, para la sociedad, Nayla Bosch. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Úrsula, a vos y a todo tu hermoso equipa, por recibirme, así que bueno, estamos acá para charlar un poquito. Vamos a conocer un poquito más de Nayla Bosch, digamos, la compañera, la militante. Y para empezar a esto, Nayla, queremos saber, digamos, yo he mirado y estuvimos por ahí investigando un poco de vos y queremos saber esto de cómo es combinar la sociología, el feminismo, cómo fue tu recorrido desde la sociología al feminismo. Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. No lo sé, pero voy a intentar ensayar una respuesta. La verdad que el feminismo es algo que fui transitando, creo yo, a partir de lo largo de mi vida. Yo me crié con una madre que no pudo ocupar gran parte de los roles establecidos por la sociedad de una madre, que principalmente el rol de cuidado de los hijos, con problemas de salud mental que la pusieron en un lugar bastante difícil, por ende con un padre con un rol muy activo en el cuidado, con pareja, en principio una pareja, pero además otras que lo han ayudado en el cuidado de mi persona, y además con un rol de una abuela que iba por todo, no solo se hacía cargo de los hijos, sino también colaboraba en mi crianza y además se hacía cargo económicamente de la familia. Entonces creo que el feminismo empezó también por ver todos estos roles diferentes que he tenido en mi propia familia y también con un rol muy activo de las mujeres en sus diferentes lugares, no solo en el cuidado mío, sino también en lo económico, en lo académico, también en lo político, digo, con mi padre y Dafne, que es la persona que se ocupó de mi cuidado mucho tiempo, conformando hijos. Entonces creo que el feminismo vino de la mano también de los cuidados propios y también del desarrollo político. Y me preguntabas por sociología. Yo la verdad que era casi un mandato establecido estudiar Derecho. Hasta el día de hoy la gente sigue creyendo que soy abogada. Supongo que no es solo porque uso algunos looks parecidos a algunas abogadas, porque claramente no es así, sino que en mi familia era como casi un mandato tácito. Mi padre jamás me lo promovió activamente y la verdad que yo estaba decidida a estudiar ciencias sociales, entonces la sociología vino, creo, un poco de la mano de esta idea de transformación social, de feminismo, y luego cursando sociología, ni hablar que todo eso que fui construyendo en términos más militantes y personales explotó cuando empecé a leer sobre feminismos y teoría feminista en diferentes materias, así que el enlace fue casi natural entre ambas cuestiones. Así que bueno, en una de esas entrevistas las pocas entrevistas que hay, digamos, por lo menos la que yo encontré o encontramos, habla esto de que dijiste que me gustó mucho a mí, y lo tomo y lo digo, que sos hija de ese tiempo, con el relato que decís, digamos, de tu abuela, el contexto, digamos, del cual fuiste criada, y también fuiste observando y que dijiste, bueno, este camino no, vamos por este lado, la cuestión de la hija de ese tiempo. Sí, la verdad que a mí me gusta mucho como resaltar que son pocas las elecciones verdaderas que hacemos.
Muchas veces se trata de estar atentos y atentas, en mi caso, a lo que nos toca, digamos. No es que somos grandes pensadores o pensadoras, grandes militantes, grandes feministas, sino que simplemente, naturalmente, no nos queda mucha otra opción que ser feminista, que ser una persona y una militante crítica y de querer construir otra realidad. Creo que también rápidamente fuimos viendo un rol de las mujeres y posteriormente, con mucho esfuerzo, de las disidencias también, pero protagónico. Y eso lo vimos de chicas, nosotros nos criamos viendo eso. Creo que también se vio en otras generaciones, pero se ubicó de otra manera. No se buscó un rol político, sino un rol netamente de madres que buscaban a sus hijas. Pues bien, nosotros los ubicamos como madres que buscaban a sus hijas o como madres que criaban a sus hijas o a hijos ajenos, pero también como roles políticos. Yo siempre cuento una cuestión que es más personal, cuento en otros ámbitos, creo que nunca lo hubiese contado en esta situación, pero yo también, al haberme criado con mi familia paterna, principalmente, he tenido otros roles de cuidado alternativos permanentemente, y uno de ellos muy fundamental fue de Graciela, que era la persona que trabajaba en lo de mi abuela, limpiando, y bueno, ella me daba la teta a mí, y me lo cuenta, y para mí cuando me lo cuenta fue muy, muy dulce, muy tierno, y dije, yo sin eso no hubiese podido literalmente transitar mis días, porque bueno, mi madre no estaba en condiciones de alimentarme, y bueno, todavía no estaba tan de moda o no estaba tan transitado que un bebé no reciba leche materna. Entonces ella con mucho silencio ocupó ese rol. Así que me parece que una gran feminista también que no podemos dejar de mirar. Graciela. Bueno, esto de que vos hablás, digamos, de la presentación socióloga, militante, no puedo sacarte del rol de socióloga, digamos, ¿cómo vos ves hoy la militancia con las herramientas de las redes sociales? ¿Crees que es una herramienta, un método activo de la militancia, hacer militancia a través de esos espacios, como un estudio sociológico, digamos? Bueno, yo en este momento me estoy dedicando muy poco a la investigación porque estoy trabajando muchísimo en la gestión, así que va a ser más que un estudio, una mirada. Yo creo que todas las herramientas son válidas para construir y me parece que sobre todo herramientas con tanta fuerza como las redes sociales, creo que no hay herramientas buenas ni malas y sí creo que son herramientas que son claves, hasta para informarnos sobre nuestros estudios médicos, hablar con nuestros seres queridos, como también para hacer política. No podemos reservar la política solo a los espacios tradicionales y a las herramientas tradicionales, sino, la verdad, nos van a ganar bastante rápido y va a ser muy aburrido además hacer política. Además me parece bastante como ingenuo pensar que las redes sociales pueden ser utilizadas solo para un uso recreativo y la política solo está en la calle, en el territorio, en la fiscalización. No, la política es todo y todos los espacios son válidos. Creo que mientras más amplios seamos en las herramientas, más compañeras y compañeros podemos sumar también a pensar y transformar la realidad. Vos estás muy involucrada a nivel militancia con los derechos humanos, ¿no? Estás como, creciste en ese ámbito y no podemos apartarte de alguien muy icónico que es Mario Bosch. ¿Cómo, que es tu padre, digamos, fue tu padre, es tu papá? ¿Cómo vos desde pequeña te involucraste en esos espacios y cómo lo recordás a Mario? Porque cada uno le recordamos a Mario de un lugar, vos como hija, hoy como militante también de los derechos humanos, también hoy como el papel de funcionaria o el rol que llevas hoy, lleva la Subsecretaría de Derechos Humanos y Género. ¿En qué momento aparece en vos Mario? Bueno, esta respuesta no es nada
nada atractiva, porque la verdad lo recuerdo ausente. A mí mi papá me falta. Me cuesta pensar un poco optimistamente sobre la desaparición física de cualquier persona y más sobre la de mi padre. Y yo no es que eso signifique que esté triste permanentemente, pero yo la verdad solo pienso que no está. No, es bastante desahuciante pensar así, pero es lo que yo siento. Yo soy profundamente atea, lamentablemente, así que solamente siento ausencia. Sí, creo que, y para ir construyendo obviamente esta idea de legado, que la siento profundamente y la agradezco profundamente, creo que ahí está el recuerdo con algo de, si se quiere, presencia, que no tiene que ver con que él esté en algún lugar. Muchas veces me dicen, bueno, Nayla, pero está brindando con los compañeros. Yo no quiero que brinde con los compañeros, quiero que venga a brindar acá conmigo, digamos, no me interesa que brinde en otra parte. Pero no es una elección, yo no elijo pensar así, lo siento así. La verdad, hace casi 7 años lo sigo sintiendo igual, así que dudo que eso cambie. Sí, siento una presencia inmensa en el legado, en las miradas que él me dejó. Yo me ubico en determinadas acciones donde siento que eso lo estaría haciendo él, o al revés, que me estaría diciendo, no, Aisha, mi padre me decía, Aisha, dale, Aisha no, digamos. Pero también siento un legado inmenso en la red que tengo con otras personas, que es impresionante. Una red que realmente le agradezco y me es completamente ajena. Ajena me era. Y hoy en día cada vez más me es más propia. Yo, la verdad que, así como no tuve opción, digo yo un poco en chiste, un poco en serio, de ser o no feminista, pues el feminismo me atraviesa. Mi papá no tuvo mucha opción porque yo iba colgada con él a todos lados, digamos. Recuerdo que cuando tenía 2 o 3 años quería ir a la alcaidía con él, imagínate, eso no era posible. Pero la verdad, lo siento mucho, lo siento en las redes ajenas y bueno, también siento ausencia, eso es inevitable. Y en la construcción de derechos humanos, creo que tanto él como, bueno, también Dafne y otros sectores de mi familia que también han construido políticamente, son claves porque me permiten aproximarme a personas que quizás no podría aproximarme de otra manera y también darle mi construcción propia, ¿no? Con esas personas. Así que bueno, de esa múltiple y variada manera y también con 2 hermanos hermosos que creo que son una hermana y un hermano que también son fundamentales en esta red que te decía. ¿Tenés relaciones con ellos, digamos? Sí, tengo muchísimas relaciones. ¿Cómo es Nayla como hermana? Y no sé, habría que preguntarle a ellos. Bueno, hago lo que puedo en primer lugar. No estoy conforme con todo lo que hago, siempre podría hacer un poco más. La verdad que ahora son 2 adolescentes, pero soy súper afectuosa. Digamos que eso es una característica de exceso de afectividad, si es que eso es posible. Y bueno, también intentando, la verdad, algo que me gusta muchísimo de ellos es poder hablar, poder ir viendo esas perspectivas tan diferentes que me dan de algunas cuestiones de la realidad. Es lindo, muy lindo. Bueno, en estas últimas semanas en Resistencia en Chaco pasaron cosas. Y una de esas cosas tiene que ver con la legislatura. Una sanción de una normativa donde limitan el uso de celulares a personas en contexto de encierro, del cual vos y todo un equipo viene trabajando un protocolo y también acciones para el uso, como también, digamos, el tema de las guardias, la cuestión esta de la presentación que se hizo de habeas corpus. ¿Querés por ahí contarnos cómo viene ese trabajo? ¿Hubo una respuesta desde el gobierno hacia la sanción esta de la limitación o cómo lo ves vos, esa normativa que estuvieron trabajando muy fuertemente para que eso suceda, digamos, con entes nacionales, provinciales y también internacionales? Sí. Lo veo sorprendida por lo rápido, no sorprendida porque es más de lo mismo, demagogia punitivista, la verdad que no es algo que me llame la atención personalmente. Sí, me llama la atención que, nosotros ante cada proyecto
de ley, de declaración, de tantas cuestiones a veces que regulan sobre una realidad mucho más chiquita sobre la que está regulado este proyecto, nos piden información a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y sobre este punto se les pasó. Entonces, creo que había una decisión ya tomada de avanzar sobre la prohibición de la utilización de celulares, y digo prohibición por dos motivos, porque si bien modificaron el proyecto original que planteaba la prohibición en todos sus artículos, quedó que se limitaba, pero en el título dice prohibición y en el artículo número 3 habla de inhibidores de señal para teléfonos celulares. Para todos. ¿Qué quiero decir para todos? No solo para las personas privadas de libertad, sino lógicamente también para el servicio penitenciario. Así que ni hablar de mujeres privadas de libertad con hijos afuera y demás, porque no hace una distinción por géneros. Así que la verdad, esto rápidamente para contar, nosotros trabajamos muchísimo, nosotros en el Chaco, pero se trabajó en cada una de las provincias del país, a instancias, inclusive hay respuestas de distintos superiores tribunales de las provincias que acompañan la regularización del uso de celulares. Esto es como cualquier práctica social. Vos me preguntabas hoy por el rol de socióloga, bueno, es inevitable para mí. Cualquier práctica social sucede, se observa y después se regula. Es iluso pensar que algo se regula y después sucede en la realidad. No, los legisladores, legisladoras y la sociedad se involucran en un tema para regularlo una vez que ya está sucediendo, como el aborto, por ejemplo. Años y años de abortos clandestinos hasta que se llegó a un acuerdo, un consenso, un debate y demás, y se logró su legalización. En este caso, estamos diciendo, lo que quiero transmitir haciendo esta analogía es, el uso de celulares existe desde hace añares en contexto de encierro, tanto en servicios penitenciarios como en comisarías donde tenemos más de la mitad de la población privada de libertad en nuestra provincia. Entonces, la Cámara de Diputados, la verdad que lo que está haciendo es pretender retrotraer a un régimen en realidad de uso ilegal del teléfono celular, y ahí es donde estamos en problemas. Entonces, lo que yo propongo es tener una mirada realista sobre el tema. Como cualquier política pública con perspectiva de derechos humanos, hay que consultar a la población involucrada, alguna de la población, o a las instituciones que trabajan con esa población. Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, Comité, Defensoría Pública, Personas Privadas de Libertad, Servicio Penitenciario, digo, los que día a día están allí. Esto en términos de la política pública y de la preocupación. Y después en términos, como cualquier persona, digo, si nosotros, ahora que estamos acá charlando, tuvimos que dejar un rato el celular y sabemos que el celular está lejos nuestro, imagínense una persona que tiene que pasar 15 años privada de libertad, capaz por un delito que no tiene nada que ver con una cuestión de violencia de género, abuso y demás, y tampoco puede usar el celular porque hay un caso donde alguien utilizó de mala manera el celular. ¿Qué quiero decir? Como un mal uso o un delito de cualquier tipo, hay que regular sobre ese caso en particular. Si yo tengo automóviles, si nosotros pretendemos, digamos, atender la problemática de accidentes de tránsito prohibiendo la utilización del automóvil, me parece que le estamos errando. Entonces, lo mismo. Trabajar sobre el caso, hay un habeas corpus presentado, hay que ver la resolución judicial. El habeas corpus fue presentado por el Comité de Prevención de la Tortura y la Defensoría General. Hay que esperar la resolución, pero la verdad que en otras provincias fue clara. Y bueno, sobre todo, pretender que los espacios políticos sean un poco más serios, y hablo por todos, yo soy parte de un espacio político, digamos, soy una militante política, ser un poco más serios, ¿no?, en la aprobación de leyes y entender que verdaderamente hay un montón de gente detrás de eso. No solo personas privadas de libertad, que solo tienen restringida la circulación, sino también familias y también personas y agentes penitenciarios que tienen que trabajar y contener esas situaciones. Así que bueno, eso, insistir en tomar un poco de perspectiva en serio, ¿viste? No pararnos en un rol moral para poder pensar la realidad social, porque para eso no nos paga el pueblo y no nos elige el pueblo, nos elige para tener un poco más de criterio. ¿Y solamente Chaco fue la provincia que limitó ese uso? ¿O hubieron otras provincias que también...? La situación de Chaco era diferente porque nosotros hicimos nosotros y particularmente el Ministerio de Seguridad,
el Ministerio de Seguridad y Justicia hizo una resolución, que es la resolución 676, que reguló el uso post-pandemia. En otras provincias quedó medio tácito, pero en varias ya hemos tenido situaciones que intentan revertirlo y bueno, es bastante insostenible en materia de derechos humanos. Y además, ni hablar de la compra de inhibidores de señal, que tiene serias dificultades y además son poco realizables. A veces parece como que se legisla para poder rápidamente poner un tema en agenda y después continuar con los demás debates. De hecho, se ve en los argumentos que son prácticamente inexistentes, salvo esto está mal. Hubo un caso o hubo dos casos donde se utilizó mal. ¿Ese celular era regular o no era regular? ¿Efectivamente sucedió? ¿Se hizo la denuncia? Entonces son todas preguntas que nos tenemos que hacer y trabajarlas lo más seriamente posible. Naila, ¿cómo ves vos, digamos, cómo fue el avance, digamos, de estas legislaciones de derechos humanos de la mirada anterior, digamos, pasada, a lo que es ahora? Sabiendo que tanto vos como el equipo o la equipa que te acompaña han hecho nexos y articulaciones con el Ministerio de Seguridad, trabajando fuertemente en una institución de enseñanza para las fuerzas de seguridad, que creo que es un proyecto también elaborado por ustedes. ¿Cómo ustedes ven todo ese avance, digamos, en derechos humanos en la ciudadanía? Bueno, en la ciudadanía es bastante difícil de dimensionar. Creo que hemos tenido, si miramos en términos más grandes o más macro, hemos tenido grandes avances. Nosotros hoy tenemos un sistema proteccional en la provincia. Con personas privadas de libertad con teléfono celular pueden acceder. Sin teléfono celular se complica un poco más. Pero hemos tenido, digamos, cuestiones. Nosotros tenemos en lo que tiene que ver con violencia institucional, como una trazabilidad en el tiempo de antes, durante y después. Y hemos tenido intervenciones rápidas y logrado consolidación, tanto en la Guardia de Derechos Humanos de Atención de Emergencia, en las cuestiones preventivas también, con la consolidación del Comité de Prevención de la Tortura, y también en lo que tiene que ver con lo judicial y juzgamiento administrativo. Así que se trabajó porque también se logró concursar la Dirección de Control Policial, que era clave. Este es el lugar que básicamente define si un policía administrativamente cometió una falta o no, ¿sí? Antes había un policía allí. Hoy hay un civil. Además tenemos la escuela de policía, que nosotros tuvimos una propuesta y bueno, el Ministerio la trabajó y la fue puliendo. También hay una propuesta fuerte sobre sanidad policial, una de las cunas de la impunidad en lo que tiene que ver con torturas. Y obviamente un trabajo con los familiares, permanente, pero además periódico, en una mesa donde el mismo gobernador participa y participan las máximas autoridades. Como siempre, tenemos dificultades. Algunas podríamos llamar dificultades y otras podríamos llamar problemas endémicos de nuestro sistema proteccional en materia de derechos humanos, como tiene que ver con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Todo puede ir marchando, pero si la investigación judicial no funciona, es bastante difícil que se puedan juzgar y eso es clave para poder erradicar la violencia policial y para que las familias también tengan un poco de paz, ¿no? Eso es un problema fundamental que tenemos en nuestra provincia, que es necesario poder avanzar con una reforma y una mejora de las fiscalías especializadas en derechos humanos que se ocupan de todos los casos de violencia policial. Si podemos decir que estamos de 1 al 10 y 1 al 50. Bueno, qué optimista. Así que, bueno. Un 850 realmente en términos comparados, con grandes desafíos que hay que estar sosteniéndolos. Yo me acuerdo cuando había un eslogan, te deberás acordar, no quiero siempre, es divertido criticar a los propios espacios políticos y a las consignas sobre todo, irreversiblemente. No nos confundamos, no hay logros irreversibles porque la sociedad es cambiante y las disputas son permanentes. Creíamos que teníamos reguladas determinadas cuestiones y rápidamente eso puede temblar, ¿no? No desaparecer, pero sí temblar. Así que no es irreversible, hay que luchar, sostenerlo para que 850 permanezca o suba, ¿no? Así que bueno, contanos rápidamente los micros de derechos humanos que salen por la pantalla de Choque TV, que también es un curso obligatorio para los estamentos públicos. Sí.
Sí, esto la verdad que lo tomamos, lo copiamos, lo copiamos y lo cambiamos un poco de ley Micaela y de ley Yolanda para que sea una ley de capacitación obligatoria, transversal en derechos humanos, prevención de tortura y racismo. Entonces, es justamente para que todos los funcionarios y funcionarias y además trabajadores de los 3 poderes del Estado chaqueño se formen en la materia, y uno de los recursos son los micros derechos humanos para la igualdad, que son para eso y también para la difusión, para esto que vos me preguntabas, por la sensibilización de la sociedad, de la comunidad también, en lo que tiene que ver con derechos humanos. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir, tomar tu tiempo, por estar y para compartir con la pantalla de Choco TV y con toda la gente que te van a ver del otro lado un ratito con Todo es Diversidad, agradecida y muy feliz de poder compartir con vos una charla, siendo compañera, militante y también que transitamos juntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos nuevamente, a seguir cruzándonos todos los días y bueno, a continuar transformando esta hermosa provincia. Bueno, hasta aquí llegamos en un ciclo más de Con Todo es Diversidad, hoy con Nayla Bosch, así que nos estamos viendo en el próximo ciclo de entrega de Con Todo es Diversidad.